En agosto de 1968, 4 cazadores con licencias vigentes y reconocimientos por su puntería ingresaron en la Sierra de Tamaulipas para lo que sería una jornada rutinaria de caza. Eran hombres experimentados, acostumbrados a las montañas, con conocimiento total del terreno. Ninguno era turista ni aficionado. Todos eran locales, premiados en competencias regionales. La zona donde acamparon no representaba dificultad ni riesgo conocido. 3 días después, los familiares reportaron su ausencia. La policía rural inició la búsqueda siguiendo su ruta habitual. No encontraron cuerpos, tampoco signos de violencia ni arrastre. Lo único hallado fue el campamento intacto, tiendas levantadas, municiones completas, utensilios organizados y provisiones casi sin usar. Nada había sido robado. Nada aparentaba abandono repentino. Una escena congelada en el tiempo, como si los hombres simplemente hubieran dejado de existir. Junto a la fogata, que aún conservaba brasas recientes, se hallaron 6 platos con restos de comida, aunque las autoridades confirmaron que solo 4 hombres habían ingresado a la sierra. Los restos fueron analizados. La cantidad servida no coincidía con 4 raciones. Alguien más comió con ellos, declaró el perito encargado del informe preliminar. Minutos antes de levantar el acta, una familia de rancheros cercana aseguró haber escuchado 6 voces conversando a medianoche, una noche antes de la desaparición. Los testimonios fueron descartados al no existir registros de visitantes adicionales ni guías de caza. Ningún habitante local reclamó haber estado allí. El informe final utilizó una frase que aún causa polémica: ausencia de intervención humana verificable. No había rastros de 5º ni 6º acompañante. Oficialmente nunca existieron. El expediente fue archivado. Ninguna pista volvió a aparecer. Solo quedaba la duda: ¿quiénes fueron los otros 2? Antes de continuar, cuéntanos desde qué país y ciudad nos escuchas. Nos encanta saber dónde estás escuchando. Y si te interesan estos casos, suscríbete para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y deja tu like. Ahora sigamos. La Sierra de Tamaulipas, al noroeste del estado, no es un destino turístico popular. Su fama no proviene de paisajes ni rutas de senderismo. Su reputación se debe a historias dispersas, transmitidas entre ganaderos, cazadores y familias que llevan décadas viviendo en ranchos aislados. Son testimonios sin nombres, sin fechas, sin pruebas oficiales, y por eso pocas veces llegan a convertirse en noticias. Sin embargo, hay un expediente archivado que no pudo ignorarse: el caso de los 4 cazadores desaparecidos en 1968. La zona donde acamparon no era una región peligrosa. Los registros no muestran ataques de animales en ese periodo, ni presencia de grupos armados, migrantes, fugitivos o contrabandistas. Tampoco hábitats de especies depredadoras de grandes proporciones. Para la policía, la desaparición de un equipo tan experto era, en sí, una contradicción. Para los locales, no era la primera vez que algo extra parecía habitar la sierra. Los rancheros entrevistados tras la desaparición sabían quiénes eran los cazadores. Los habían visto varias veces los años anteriores, pero aquella noche escucharon algo diferente. Voces sin identidad, un diálogo incompleto, murmullos que parecían demasiado ordenados para ser eco del viento, pero demasiado inexplicables para considerarse humanos sin registro. La policía consideró la posibilidad de un 5º acompañante, después un 6º. Sin embargo, las evidencias se contradijeron entre sí. Nunca hubo personas extras entrando en la región, ningún vehículo adicional, ninguna denuncia de extravío, ninguna persona perdida posteriormente. La única prueba material seguía siendo aquella: 6 platos usados y 6 voces en la noche. Hasta hoy, el expediente continúa sin responsables, un registro incompleto, una anomalía sin explicación, un número que no coincide con la realidad. Eduardo Montalvo,
Tenía 38 años en 1968 y una ferretería en la cabecera municipal. No era un hombre rico, pero sí respetado. Su negocio surtía de herramientas a rancheros, albañiles y pequeños propietarios de la zona. En las paredes de su casa colgaban dos tipos de fotografías, familiares y con su esposa y sus hijos, y de cacería con trofeos de venado, jabalí y aves. No eran exhibiciones de violencia, sino diplomas silenciosos de precisión. Para muchos, si Eduardo organizaba una salida a la sierra, era garantía de orden. Hilario Duarte, de 41 años, era el mayor del grupo y el más silencioso. Vivía en un rancho más alejado, donde criaba animales y conocía cada arroyo estacional y cada vereda que cruzaba los lomeríos. No tenía trofeos en la pared, pero sí una reputación, nadie como él para seguir un rastro, interpretar huellas frescas en el suelo seco o prever cambios de clima con solo mirar el cielo. Si alguien se perdía en la sierra, todos sabían que Hilario era el primero que había que llamar. Félix Ramírez, con 34 años, ocupaba un lugar distinto dentro del grupo. Era quien cocinaba. Podría parecer un detalle menor, pero en salidas largas de casa, controlar la comida significa controlar el ánimo y el desgaste. Él se encargaba de calcular cuánta carne salada, cuántos frijoles, cuántas tortillas y qué tanto café llevar. No se limitaba a preparar. También organizaba horarios de comida para que nadie bajara la guardia, por hambre o cansancio. Roberto Luna, de 37 años, había pasado parte de su juventud como reservista del ejército. No llegó a tener una carrera militar larga, pero aprendió suficientes procedimientos para estructurar un campamento seguro. Revisaba el terreno antes de levantar tiendas, elegía el lugar de la fogata, establecía turnos de vigilancia nocturna y sugería posiciones de tiro en caso de necesidad. No era el mejor cazador, pero sí el más atento a los detalles tácticos. Los 4 hombres tenían algo en común. No eran turistas. Ninguno estaba ahí por curiosidad ocasional ni por capricho de fin de semana. Conocían la sierra, el clima, las distancias, la fauna. Sabían qué zonas evitar y cuáles rutas eran más seguras según la época del año. La idea de que se desorientaran como visitantes inexpertos no encajaba con sus antecedentes. Ese detalle, sin embargo, sería uno de los pilares de la explicación oficial. Según los familiares, la salida de agosto de 1968 no era una expedición excepcional. No buscaban una pieza extraordinaria ni seguir una ruta nueva. Iban a una zona donde ya habían acampado otras veces, cerca de un claro que Hilario conocía desde joven. Eduardo dejó dicho que regresarían en 2 o 3 días, como siempre. No hubo despedidas cargadas de presentimiento, ni palabras finales. Solo un plan repetido, parte habitual de su vida. Los preparativos fueron meticulosos. Llevaban 4 mochilas grandes, una por cada hombre, 4 platos metálicos, 4 juegos de cubiertos marcados, 4 mantas gruesas, a 4 linternas y la cantidad de municiones acostumbrada. Nada fuera de lo habitual, nada extra, nada prestado a última hora. Al menos eso es lo que dijeron sus familias cuando se les preguntó, y lo que coincide con el historial de salidas anteriores. El día de la partida, varios vecinos los vieron reunirse en la gasolinera del pueblo. La camioneta, una vieja pick-up adaptada, fue cargada con cajas de víveres, armas envueltas en fundas y equipo de campamento. El encargado de la gasolinera, entrevistado años después, recordaba bien esa tarde. 4 hombres, un solo vehículo, ninguna discusión, ninguna presencia adicional. Nadie los siguió, nadie los esperó allí. Llenaron el tanque, pagaron en efectivo y se fueron. El último contacto urbano claro quedó en esa escena. La salida por carretera, las ruedas levantando polvo en la terracería, la camioneta alejándose hacia la sierra. A partir de ese punto, el rastro se dispersa en testimonios aislados. Un campesino que los vio pasar a lo lejos. Un niño que recuerda un ruido de motor. Un perro que ladró en dirección al camino. Ninguno de esos relatos contradice lo básico. Solo eran 4. Es precisamente esa certeza la que hace más extraño todo lo que vendrá después. Si los registros civiles, los ojos de sus vecinos,
los recuerdos de sus familias, y los papeles oficiales coinciden en que solo 4 hombres entraron a la montaña. ¿Por qué el campamento? Las voces escuchadas y ciertos detalles físicos hablan de 6. Como periodista, a partir de aquí, mi tarea no fue inventar respuestas, sino seguir cada paso de esos hombres hasta el punto exacto donde la lógica dejó de acompañarlos. La mañana del 9 de agosto de 1968 comenzó sin prisa. No hubo urgencia en los movimientos ni desconcierto en las calles del pueblo. Para muchos, ver a los 4 cazadores reunirse en la gasolinera era tan cotidiano como ver pasar una carreta o escuchar el silbido del tren lejano. Eduardo pagó con la calma de quien repite una costumbre, mientras Hilario verificaba la presión de los neumáticos con los ojos entrecerrados, evaluando con su experiencia la resistencia necesaria para la terracería. Félix, como siempre, llevaba un costal de alimentos secos y carne salada acomodado, de manera que pudiera sacarlo sin desmontar todo el cargamento. La organización no era un capricho, era una regla de supervivencia. A su lado, Roberto ajustó las fundas de las armas para evitar golpes que alteraran la mira o dañaran el mecanismo. Todo parecía responder a un ritual que ya se había repetido decenas de veces. Un testigo lo describió como un movimiento sin palabras, donde cada uno sabía exactamente qué hacer. La ruta inicial estaba clara. Una carretera estrecha que se alejaba de la cabecera municipal y se internaba en lomeríos bajos que marcaban el inicio de la Sierra de Tamaulipas. Aquella parte del camino siempre estaba seca en agosto, con un sol blanco que quemaba la tierra y levantaba un polvo fino. Antes de perderse entre los cerros, Eduardo tocó el claxon 2 veces, un gesto que repetía en todas las salidas. Su esposa, según declaró años después, siempre consideró ese sonido como una promesa. Regresamos pronto. La camioneta recorrió varios kilómetros antes de llegar al punto donde la carretera se transformaba en terracería pura. Ese cambio de suelo era también un cambio de mundo. Más adelante, las casas eran menos frecuentes. Los caminos se bifurcaban sin señalización clara y los árboles de ramas torcidas daban la impresión de custodiar la entrada a un territorio que muy pocos transitaban sin necesidad. Fue en ese tramo donde aparecieron los últimos testigos indirectos de los cazadores. Una familia de rancheros, asentada cerca de un arroyo seco, declaró haber visto pasar la camioneta antes del atardecer. Los padres estaban guardando ganado. Los niños, descalzos, miraban el polvo levantarse detrás del vehículo. Dijeron que reconocieron a Eduardo al volante y que Hilario llevaba fuera del vidrio del copiloto una mano extendida, como probando la dirección del viento. Uno de los hijos aseguró que escuchó risas, aunque no pudo distinguir a quién pertenecían. Solo eran muchos, dijo, sin saber que su frase sería analizada años después. El camino continuaba hacia una vereda secundaria que conducía a un claro utilizado desde hacía décadas por cazadores. No era un sitio secreto, pero tampoco era fácil de ubicar para quienes no conocían bien la sierra. Hilario lo eligió, como siempre hacía. Sabía dónde había agua accesible en temporada, dónde la fauna circulaba con más frecuencia y qué zonas ofrecían refugio del viento nocturno. Su experiencia era, hasta ese momento, una garantía contra el azar. La camioneta fue encontrada días después, exactamente en ese punto, estacionada en una ligera pendiente que prevenía un deslizamiento accidental. La tierra seca mostraba marcas de frenado controlado, no repentino. No había huellas de otro vehículo, ni rastros de caballos, ni pisadas junto a las llantas que sugirieran que alguien los siguió. La posición de la camioneta, la forma ordenada de la carga y la ausencia de alteraciones eran signos de una llegada tranquila. Dentro de la cabina, los objetos estaban intactos. Un sombrero, una cantimplora, un cuaderno doblado con números de munición y una navaja cerrada. Nada indicaba un conflicto, una prisa, una interrupción inesperada. El campamento a pocos metros permanecía dispuesto, como si los 4 hombres hubieran comenzado
una tarde normal de trabajo. Sin embargo, la sensación de orden resultaba más perturbadora que el caos. No parecía un lugar abandonado por quienes huían de algo. Parecía un lugar que esperaba a quienes jamás regresarían. Los investigadores, en su informe inicial, describieron la escena con neutralidad excesiva. Arribo y montaje de campamento según lo previsto. La frase, en apariencia correcta, omitía algo fundamental. Aquel lugar no mostraba señales de improvisación ni de peligro inminente, pero sí un detalle invisible a primera vista, un elemento que solo resultaría inquietante cuando se observara todo en conjunto. El orden exacto de un día que nunca terminó. Por eso, más que una desaparición, lo que este caso parecía presentar era una pausa congelada en el tiempo, un momento detenido, una escena que no evolucionó hacia la noche, ni hacia la madrugada, ni hacia el regreso. Solo se quedó ahí, como una fotografía sin desenlace. El punto exacto, donde los 4 cazadores de 1968 no dejaron de ser vistos, simplemente dejaron de ser explicados. Cuando los rescatistas y autoridades locales llegaron al campamento, la primera impresión no fue de tragedia, sino de rutina. Las tiendas de campaña estaban bien plantadas, tensas y simétricas, como si hubieran sido revisadas más de una vez. Las cuerdas no estaban desgastadas ni mal anudadas, y las estacas habían sido clavadas con precisión, indicando experiencia y paciencia. Era evidente que los 4 cazadores se habían instalado con calma, sin prisa, como quien prepara una estancia corta pero segura. La fogata se encontraba en el centro de las tiendas, exactamente donde debía estar para brindar calor sin riesgo de incendios. Sobre las brasas había restos de carbón aún compactos, señal de que el fuego había terminado de consumirse, horas después de haber alcanzado su punto máximo. La distribución irregular de cenizas indicaba al menos 2 cargas de leña, no una sola. Todo apuntaba a una fogata activa durante el transcurso de la tarde y parte de la noche, lo que sugiere que los hombres estuvieron allí el tiempo suficiente para cocinar, conversar y descansar antes de desaparecer. En los bordes de la fogata se hallaron 6 platos metálicos, con restos de comida endurecida. Algunos tenían marcas de grasa acumulada en los bordes, otros tenían raspaduras más profundas que señalaban cubiertos distintos entre sí. Las porciones no eran generosas, pero sí completas, como las que un grupo de trabajo reparte cuando se prepara para una jornada larga. Los análisis posteriores demostraron que no eran sobrantes de una comida grande repartida en 4 platos, sino 6 raciones individuales. Esto apuntaba a una cena para 6 personas, no para 4. La tierra alrededor de la fogata mostraba marcas irregulares donde alguien se había sentado. Eran depresiones circulares, con la hierba todavía aplastada bajo la tierra dura. La posición de 2 de esas marcas estaba más alejada de la hoguera que las otras 4, como si 2 individuos hubieran elegido un lugar con menos calor o menos luz. Los peritos concluyeron que esas marcas correspondían a cuerpos humanos adultos. La policía, en su informe, describió las marcas, pero no las clasificó. No mencionó que eran 6. Solo dijo, se hallaron huellas de cuerpos sentados. Además de los platos y las marcas, había un detalle todavía más peculiar. Los restos de comida en los platos alejados tenían menos grasa y estaban ligeramente más fríos, como si hubieran sido servidos segundos después del resto, o como si sus comensales hubieran comenzado a comer más tarde. Esa diferencia mínima no fue abordada de forma técnica en el expediente original, pero quedó registrada en una anotación lateral de un rescatista que escribió: 2 servidos aparte. Llegaron después o no querían estar cerca del fuego. Los rifles de los 4 cazadores estaban apoyados sobre troncos horizontales y rocas llanas. Ninguno estaba cargado. Ninguno fue encontrado sucio o con signos de uso reciente. Esto descarta un ataque animal, un conflicto armado o una alteración de la escena por parte de terceras personas. Las armas parecían haber sido dejadas con intención de volver por ellas. Ningún cazador consciente se alejaría de su arma en la sierra durante la noche. Eso implicaría lo impensable:
que salieron sin prever peligro, o que alguien les ofreció suficiente confianza como para abandonar temporalmente sus herramientas de defensa. No había vasos tirados, comida caída, huellas de pisadas nerviosas, ni marcas de lucha. Tampoco había rastros de animales merodeando el campamento. La comida no había sido tocada por fauna, lo que indicaba que los cazadores se marcharon no hacía mucho tiempo, o que algo, de alguna forma, había mantenido alejados a los animales durante la noche. Esa ausencia de interferencia externa es más extraña de lo que parece. En regiones de montaña, la comida expuesta rara vez queda intacta por tantas horas. Los investigadores tomaron fotografías desde distintos ángulos. En ellas se aprecia una quietud que no debería existir en un campamento abandonado. Nada estaba fuera de lugar. No había viento que alterara la escena. No había signos de lluvia reciente. Era como si la sierra hubiera detenido el tiempo justo después de que los hombres se levantaron de la cena. Para el equipo de rescate, esa quietud era un alivio, una señal de que pronto los encontrarían. Para quienes revisamos esas imágenes décadas después, es una pausa inquietante, una coreografía que quedó incompleta. Cuando el informe inicial se cerró, la conclusión fue ambigua. No hay indicios claros de lucha ni intento de fuga. No lo expresaron, pero el subtexto era evidente. Los cazadores se levantaron, dejaron todo en orden y salieron caminando sin armas, sin linternas, sin comida y sin regresar jamás. La pregunta, desde entonces, no ha sido qué los atacó, sino a quién o a qué siguieron, y por qué confiaron tanto en aquello que los hizo levantarse de la fogata y abandonar todo sin mirar atrás. La casa de los Martínez, a unos 4 kilómetros del campamento, era la construcción habitada más cercana a la zona, donde los cazadores levantaron su tienda. Era un rancho de madera y lámina, levantado junto a un antiguo bebedero para ganado. Sus habitantes estaban acostumbrados a ver luces lejanas en la sierra, a oír disparos nocturnos y a identificar, por instinto, si venían de cazadores, contrabandistas o animales espantados. Esa experiencia cotidiana sería crucial para entender lo que ocurrió esa noche. Según el testimonio de Manuel Martínez, el padre de familia, alrededor de las 11 de la noche escucharon un murmullo de voces. La sierra transmite el sonido de forma extraña, a veces amplificándolo, otras escondiéndolo, pero los oídos acostumbrados al silencio saben distinguir entre viento, animales y conversación humana. Manuel afirmó que era conversación, no susurros inconexos, sino frases cortas que se respondían entre sí. Para él, eran hombres hablando en plenas faenas de campamento. «Son cazadores cenando», dijo a su esposa sin preocuparse. Sin embargo, la conversación no sonaba como otras. No había carcajadas espontáneas, ni cantos típicos de quienes beben en el monte, ni discusiones sobre rutas o piezas cazadas. El tono era bajo, rítmico, casi metódico. Manuel comparó aquel intercambio con un diálogo entre trabajadores que reciben instrucciones, como si una voz más grave diera órdenes y las demás respondieran con monosílabos. Lo que más lo inquietó fue que la conversación no parecía relajada, sino contenida. Su esposa, Rosa, se acercó a la ventana para escuchar mejor. Ella también distinguió varias voces superpuestas. No supo contarlas con exactitud, pero aseguró que eran al menos 5. No era una suposición basada en ecos. Cada tono provenía de un punto diferente en el espacio, con variaciones independientes de intensidad, lo que eliminaba la posibilidad de que fueran reflejos acústicos. Para Rosa, lo más extraño fue que, en esos intervalos donde una voz parecía quedarse en silencio, otra ocupaba el espacio sin superponerse, como si cada una tuviera su turno. Los perros del rancho, animales que suelen indicar con precisión la cercanía de personas desconocidas, comenzaron a caminar inquietos. No ladraron, no mostraron los dientes, no se acercaron a la puerta. Los 4 perros se movían en círculos pequeños, como si olfatearan algo que no podían localizar. Manuel contó que parecían querer defenderse de un peligro, pero eran incapaces de decidir hacia dónde. Eso no es común. Un perro sabe a qué dirección mirar cuando hay extraños. Esa noche no pudieron elegir.
Manuel salió unos metros de la casa con una lámpara de petróleo para verificar si el sonido venía de la vereda. Esperaba ver una fogata a lo lejos, o al menos alguna linterna de baterías, pero no vio luz alguna. No había fuego visible, a pesar de que la conversación seguía siendo audible. Esa discrepancia lo desconcertó. Los cazadores jamás cenan a oscuras en la sierra. La luz no solo permite comer, es una defensa contra los animales. Si había voces, tenía que haber fuego. Y si había fuego, él lo debería haber visto desde su casa en esa noche despejada. Las voces se mantuvieron durante varios minutos. A ratos, la conversación cesaba y el silencio parecía exageradamente profundo, como si incluso los insectos esperaran el siguiente diálogo. Rosa recordó haber sentido un vacío en el aire, como cuando uno escucha el mar después de que la ola rompe, esa calma tensa que anuncia un nuevo movimiento. Pero en este caso, la pausa no daba paso a nada conocido. Solo volvía la misma estructura, una voz grave, otras respondiendo. A la medianoche, las voces se detuvieron sin reducirse gradualmente. No se alejaron, no se debilitaron, no fueron superadas por el viento. Simplemente cesaron como si hubieran sido interrumpidas bruscamente. Tras esa última frase indefinible, los perros se quedaron mirando el suelo, agachados, como si algo hubiera pasado sobre sus cabezas. Manuel y Rosa no dejaron la casa hasta que amaneció, y el recuerdo de esa noche quedó guardado como un incidente sin importancia, hasta que alguien tocó a la puerta días después, preguntando por cazadores desaparecidos. Al ser interrogados oficialmente, los Martínez aseguraron: «Escuchamos al menos 5 o 6 personas hablando». Cuando se les preguntó si podían haber sido turistas, respondieron: «Los turistas hacen ruido, estos no». Cuando se les preguntó si podían haber sido contrabandistas, dijeron: «Los contrabandistas no se quedan quietos alrededor de una fogata invisible». La autoridad anotó su testimonio, pero lo minimizó. Se registró como percepción subjetiva alterada por la distancia. Esa frase, fría e impersonal, reduce la noche a una ilusión, negando algo evidente para quien vive donde el silencio es ley. No era una percepción, era un conteo. A la mañana siguiente, los Martínez no vieron humo ni movimiento alguno donde debían estar los cazadores. Tampoco escucharon disparos, que normalmente resonaban durante horas cuando el grupo encontraba buena presa. La ausencia de ruido no parecía extraña de inmediato, pero sí se volvió inquietante cuando el sol alcanzó su punto más alto y el silencio persistió, como un peso invisible sobre la sierra. Para quienes conocen el ritmo de la montaña, ese silencio no es un descanso, es una señal de alarma. Mientras tanto, en la zona del campamento, los primeros rescatistas comenzaron a revisar lo que, a simple vista, parecía un lugar abandonado recientemente. Las fogatas frías se distinguen fácilmente de las que llevan días apagadas. Conservan un color particular, un gris suave mezclado con vetas oscuras. Allí la fogata era reciente, y sin embargo ningún bastón había removido las brasas. Ninguna mano había buscado calor. Era como si los cazadores se hubieran levantado en mitad de la noche, dejando la madera consumir todo hasta el final, sin intención de regresar. Las tiendas mostraban algo todavía más inquietante. Dentro de cada una, las cobijas estaban extendidas, no enrolladas. Los cazadores no las usaron para dormir. Las colocaron como si hubieran pensado en descansar, pero nunca se acostaron. Las mochilas seguían llenas, sin ropa extraída, sin cambio de prendas, sin utensilios preparados para la mañana. La posición de los objetos hablaba de preparativos detenidos a medio camino. Nadie se acostó, nadie se cambió, nadie durmió. El campamento parecía interrumpido antes de la noche. Uno de los rescatistas, un joven policía con apenas meses en el puesto, fue el primero en notar algo aún más inquietante. Sobre una de las cobijas había huellas de codo y antebrazo marcadas sobre la tela, como si alguien hubiera intentado reclinarse por un instante y luego se hubiera incorporado bruscamente, sin concluir el movimiento.
No era una huella de peso prolongado, sino de alguien que apenas llegó a recostarse. Un gesto detenido en mitad de la intención. Ese detalle fue anotado en el reporte como presión parcial de extremidad. Nada más. Los platos encontrados alrededor de la fogata tenían restos de comida endurecida, y junto a ellos había 2 vasos metálicos sin usar, sin huellas grasosas. Todo indicaba que 2 raciones estaban servidas, pero no fueron ingeridas. Esos platos no estaban apartados como si pertenecieran a personas que comían lejos. Estaban junto a los demás, alineados en un patrón simétrico que parecía haber sido acordado. La comida fría no era un descuido, no era un retraso. Era algo pendiente que quedó sin cumplimiento. Otro elemento alimentó el desconcierto. Una lámpara de mano descansaba en la parte externa de una de las tiendas. La luz, al ser revisada, aún tenía combustible suficiente para varias horas más de uso. Nadie la había prendido durante la noche. La oscuridad del campamento no era producto de fallas o agotamiento. Era una decisión voluntaria o impuesta. Quien permanece sin fuego después del anochecer en la sierra está confiado, o acompañando algo más confiable todavía. El hallazgo más desconcertante fue un cuaderno, propiedad de Eduardo, el líder del grupo. Estaba abierto en una de las mesas improvisadas con piedras planas. Las anotaciones mostraban una lista de distribución de municiones, fechas tentativas de cacería y recuentos de disparos usuales. La última entrada, sin embargo, no pertenecía a esa lógica. Era una frase sin contexto aparente, escrita con una letra que parecía apresurada. Dicen que no hace falta luz. No era parte de una planificación. No era una nota técnica. Era una respuesta. ¿Pero a qué? Nadie lo supo decir. Los rescatistas revisaron los alrededores buscando huellas que indicaran la dirección en la que los cazadores pudieran haber ido. Encontraron pisadas, pero estaban dispersas. No había una trayectoria clara. No había un sentido común en las marcas del suelo. Las pisadas no conducían a un camino. Tampoco volvían a la camioneta. Era un movimiento sin dirección fija, como si alguien o algo los hubiera hecho caminar sin elegir la ruta, sin mirar el terreno, sin cargar nada. Las autoridades locales concluyeron que los cazadores se habían alejado voluntariamente del campamento, quizá siguiendo rastros de un animal, pero esa hipótesis era débil. Nadie busca presas sin armas, sin linternas, sin comida, sin agua. Nadie se separa tanto del campamento dejando todo tan perfectamente ordenado. Nadie, a menos que crea que va a volver en pocos minutos, o que cree que alguien más los guiará de regreso. Así, el campamento no era una escena de escape ni de lucha. Era una escena suspendida, como si hubiera sido, congelada en el instante exacto en que los cazadores empezaron a seguir algo que no necesitaba luz, algo que no generaba ruido, algo que daba confianza suficiente como para dejar atrás la seguridad del fuego, algo que los llamó. La noticia de la ausencia de los cazadores circuló rápido entre los ranchos de la zona. En comunidades donde todos se conocen, la falta de disparos, de risas o del simple movimiento de hombres. Regresando antes del amanecer genera inquietud inmediata. Antes de que la policía respondiera, ya había vecinos atravesando la sierra con lámparas de petróleo, perros de rastreo y machetes. Aquella búsqueda no fue ordenada, fue instinto. Nadie abandona a un cazador en el monte. No se concibe. Los primeros en llegar al campamento no fueron agentes del Estado, sino leñadores y vaqueros. Hombres endurecidos por el clima y los animales salvajes, acostumbrados a la noche. Sin embargo, incluso ellos se detuvieron frente a la quietud que había allí. No era silencio normal, era ausencia. La fogata apagada sin cenizas dispersas, las botas alineadas junto al tronco, los rifles limpios, las mochilas sin abrir. No sentí miedo, pero sentí que llegamos tarde a algo, dijo después Gabriel Rosales, uno de los presentes. Los perros rastreadores actuaron de manera extraña desde el primer momento. En lugar de seguir olores hacia el monte, comenzaron a caminar en círculos, olfateando la tierra como si buscaran un rastro que no existía. Gruñían, pero no señalaban dirección. Ese comportamiento se repitió sin excepción.
Los animales parecían confundidos, no asustados. No ladraban a algo, solo parecían incapaces de elegir hacia dónde seguir. Eso desconcertó a los vecinos. Nunca habían visto perros perder un rastro que estaba fresco. Una teoría surgió entre los más viejos. El rastro no se perdió, se cortó, como si lo que provocó la salida de los cazadores no hubiera dejado olor, o peor aún, no hubiera dejado huellas que los perros pudieran interpretar. Eso no implicaba fantasmas. Los hombres del campo no creen en fantasmas, pero sí creen en presencias. Y algunas presencias no tienen cuerpo ni aroma, solo intención. Cuando llegó la policía, horas después, los vecinos ya habían inspeccionado el área sin encontrar señales de lucha ni de caída. Los oficiales comenzaron a hacer preguntas más burocráticas que útiles. ¿Qué hora? ¿Qué comida? ¿Qué armas? Sus mapas eran inútiles. Sus brújulas parecían más decorativas que prácticas. Estaban en una sierra que desconocían y con una mentalidad rígida. Todo debía tener lógica, aunque la lógica no encajara en ese terreno. Los agentes ordenaron revisar barrancas cercanas. Los vecinos se opusieron. Nadie camina hacia barrancos sin luz, sin armas y sin dejar rastros de miedo. Los oficiales insistieron. Su orden se cumplió, pero solo para confirmar lo obvio. No había marcas, no había caídas, no había sangre. Lo que comenzó a volverse evidente era que los cazadores no habían huido, no habían corrido. Habían seguido algo. Los pasos alrededor del campamento parecían apurados, pero no caóticos. No eran huellas de pánico, eran huellas de decisión. Cuando uno de los rancheros iluminó una piedra grande junto al campamento, se dio cuenta de algo inquietante. Había marcas de dedos sobre la superficie, como si alguien hubiera apoyado la mano para levantarse rápidamente. No para escapar, sino para responder. Era una señal sutil pero clara. Los cazadores no fueron obligados a irse. Respondieron a algo, algo que los llamó. El viento comenzó a soplar justo antes de que los hombres se marcharan a descansar. Fue un viento breve, seco, repentino. Levantó cenizas y polvo, excepto en el centro de la fogata apagada. Allí, las cenizas se quedaron inmóviles, como si algo pesara sobre ellas. Nadie lo comentó, nadie quiso interpretar lo evidente. A veces en la sierra, lo más seguro es no hablar de lo que uno entiende. El amanecer trajo una luz pálida, casi gris, que parecía repetir la misma idea de la noche. Nada aquí quiere revelar demasiado. La policía reunió a los vecinos y organizó una sesión, breve para establecer hipótesis iniciales. Se propusieron dos teorías razonables: una pérdida colectiva causada por desorientación repentina o un ataque de animales. La primera parecía improbable para cualquiera que conociera a los cazadores. La segunda, incompatible con la falta de sangre o señales de lucha. Sin embargo, la necesidad de ofrecer un marco lógico llevó a las autoridades a insistir en esas explicaciones, como si pensar distinto fuera peligroso. Uno de los jóvenes agentes sugirió que los hombres pudieron haber ingerido hongos alucinógenos sin saberlo, provocando confusión y dispersión. La idea provocó risas contenidas entre los vecinos, quienes conocían el comportamiento de intoxicación por hongos y sabían que no causaban desapariciones silenciosas, ni pasos sin dirección, ni perros en pánico. Además, los cazadores habían cenado carne seca y maíz tostado, nada que correspondiera a una intoxicación. El supuesto químico quedó descartado, aunque algunos agentes se aferraron a él en silencio, como si admitir lo contrario los acercara demasiado a algo desconocido. La siguiente teoría sugería que los cazadores habían seguido a un animal grande, pero la falta de sangre, de huellas marcadas y de ruido nocturno dejaba esa opción sin sustento. Un ataque animal siempre deja rastros, borregos arrancados, ramas rotas, marcas de arrastre. Nada de eso estaba presente. Los vecinos eran claros. Un jabalí no se lleva a un hombre entero sin dejar rastro, mucho menos 4. Las bestias no conducen personas sin matarlas, y si las mataran, dejarían señales visibles. Era una hipótesis que se desmoronaba antes de caminar.
Conforme las ideas iban cayendo una tras otra, algo comenzó a cambiar en la actitud de la policía. De creer tener respuestas, pasaron a evitar hacer preguntas. Era más fácil no cuestionar, más fácil simplificar. Un rumor comenzó a circular entre los agentes. Los cazadores podían haber huido voluntariamente. Nadie lo tomó en serio, pero nadie lo discutió tampoco. Era una explicación absurda pero conveniente. Si se marcharon por voluntad, no había caso policial. No habría que seguir buscándolos. La comodidad de esa idea sirvió como refugio para la frustración oficial. Los vecinos, en cambio, no podían darse ese lujo. Ellos conocían a los desaparecidos, conocían la sierra y conocían sus peligros. Sabían que no se abandona un campamento con comida, rifles limpios y perros intactos. Sabían que no se deja el agua a mitad, ni las botas amarradas junto a la fogata, ni el café recién hervido. Lo que se abandona de repente no es el lugar, sino la decisión. Y la decisión de irse no estaba dentro del campamento. No había motivo visible, pero había un movimiento. Y algo lo provocó. Mientras la policía insistía en teorías improbables, los vecinos recurrieron a un pensamiento distinto, menos institucional y más territorial. Coincidían en que los cazadores no se perdieron, fueron guiados. Guiados no por una voz, no por una figura, sino por una intención. Esta idea no era sobrenatural para ellos, era práctica. Decían que en la sierra hay cosas que no se ven, pero se sienten. Cosas que no atacan, pero mueven. Cosas que no necesitan tocar para hacer que alguien siga su ruta. Era una explicación sin fantasmas, pero con presencia. Uno de los vaqueros propuso revisar senderos estrechos donde nadie pasaba desde hacía años. Eran rutas antiguas, bordes de cerros erosionados, caminos de cabras que terminaban en barrancos. Si los cazadores caminaron sin rumbo, quizá sus pasos los llevaron hacia esos lugares peligrosos. La policía aceptó, aunque más por cansancio que por convicción. Decidieron dividirse en grupos pequeños con perros agotados y vecinos inquietos. Pero ninguno decía en voz alta lo que todos pensaban. Si los hombres no se perdieron, su destino no era accidental. Durante la tarde, uno de los agentes insistió en revisar más lejos, en una zona donde los lugareños nunca cazaban. Los vecinos lo miraron con extrañeza, no porque fuera peligroso, sino porque era inútil. «Allá no hay nada», dijo un leñador. El agente respondió que justamente por eso debían buscar allí. Si no hay nada, tal vez haya algo escondido. Un argumento vacío, pero convincente para quien no conoce la sierra. La policía decidió revisar ese sector al día siguiente. Sin saberlo, acababan de elegir el punto más extraño de toda la zona. Antes de que la luz cayera, el viento se levantó por primera vez desde la desaparición. Fue un viento breve, pero tan fuerte que levantó polvo del campamento. Uno de los agentes señaló algo curioso. Las cenizas de la fogata se levantaron en dirección contraria al viento. Nadie comentó nada. Nadie hizo preguntas. Y aunque todos lo sintieron, nadie tomó nota oficial de ese detalle. Fue el primer movimiento físico en aquel lugar desde la partida de los cazadores. Un movimiento sin origen, igual que la desaparición. Y como todo lo que estaba ocurriendo allí, no dejó rastro. Al amanecer, la policía decidió inspeccionar un lugar que los vecinos consideraban inútil para la búsqueda. El camino seco del arroyo del Venado, un sendero angosto y erosionado que bordeaba el cerro para luego perderse. En una grieta natural, nadie lo utilizaba desde hacía años, pues no conducía a agua, tampoco a animales de caza. Los lugareños fueron claros. Allí no hay nada, pero quizás precisamente por eso la policía insistió. Lo desconocido parecía más fácil de controlar que lo que la sierra ya había negado como opción. La reacción de los perros fue inmediata. No querían avanzar, no olían el terreno, no ladraban, solo mostraban los dientes. Agachaban la cabeza y daban pequeños pasos hacia atrás, como si retroceder fuera una orden del propio cuerpo. Los agentes, molestos, creyeron que los animales estaban mal entrenados. Un vecino respondió con frialdad: «Cuando un perro no quiere entrar, nosotros tampoco deberíamos.
Sus palabras no llegaron al informe. Nadie quería que una advertencia campesina cuestionara un procedimiento oficial. El sendero obligaba a caminar en fila. Las piedras del suelo eran duras, con marcas largas y finas, como si algo hubiera pasado por allí, raspando la superficie durante años. No era erosión de agua, no había humedad, tampoco viento suficiente para tallar la roca. A medida que avanzaban, aquellos surcos se volvían más profundos, como si manos o cuerpos hubieran rozado ese suelo una y otra vez, sin intención de desgastarlo, sino de abrirlo. Era un camino trabajado por presencia, no por clima. A los 20 minutos, un joven agente notó algo entre la tierra seca, una hebilla metálica, con una insignia grabada. Los vecinos la reconocieron al instante. Era de Martín González, uno de los cazadores desaparecidos. La hebilla no estaba oxidada, parecía recién caída, pero lo extraño no era encontrarla allí, sino cómo estaba allí, en un pequeño hueco natural, como si alguien la hubiera colocado con cuidado en lugar de perderla. No había huellas alrededor, no había marcas que explicaran cómo llegó hasta allí. Ningún objeto aparece sin pasos. Esa hebilla despertó esperanza en los vecinos, pero también inquietud. Un objeto puede caer, pero no puede estar colocado. Y si alguien la dejó allí, entonces hubo intención. La policía, incómoda, decidió anotarlo como pérdida fortuita. Nadie lo creyó. El silencio creció. En la sierra, las cosas que parecen deliberadas nunca son casuales. Algo guió a los cazadores. Algo depositó lo que dejaban. No era rastreable, no era ruidoso, no tenía olor, pero estaba allí. Más adelante, el aire cambiaba, tornándose denso. Respirar requería esfuerzo, como si el sendero comprimiera los pulmones. Un leñador murmuró sin humor: «Este camino no quiere que lo crucemos». No era exageración. Todos sentían una presión sutil en el pecho, como si el espacio los empujara hacia atrás. Nadie la nombró miedo, era otra cosa, un rechazo físico, un límite invisible. Fue entonces cuando hallaron una marca en la roca, una huella oscura a la altura de la cadera, como si alguien se hubiera apoyado allí con fuerza. La textura no era sangre, ni grasa, ni tierra normal. Era una mezcla granulada, seca, como piel vieja triturada. Al tocarla, no se desprendía como polvo, sino como tejido deshidratado, que se deshacía en partículas duras. La policía no quiso clasificarlo. Los vecinos retrocedieron sin necesidad de acuerdo. No era de animal, y si era humana, no era humana de ahora. Era carne sin humedad, desgarrada de algo que alguna vez tuvo forma, pero no vida. Por primera vez, desde que comenzaron las búsquedas, agentes y lugareños coincidieron sin discutir. Nadie debía seguir por ese sendero. No porque fuera peligroso, sino porque era un camino que no prometía regreso. Lo que fuera que pasó por ahí no había dejado rastro para ser encontrado. Había dejado rastro para ser advertido. Tras la decisión de abandonar el sendero, la policía estableció una pequeña base improvisada a pocos metros del campamento. Necesitaban reorganizar el operativo y sobre todo justificarlo. En los informes preliminares, las autoridades registraron el hallazgo de la hebilla como una señal positiva, algo que podría indicar confusión y desorientación en los desaparecidos. No mencionaron la marca en la roca. No mencionaron el comportamiento de los perros. No mencionaron la presión en el aire. Había detalles que, si se ponían por escrito, obligaban a explicarlos. Y nadie quería hacerlo. Esa mañana, mientras los agentes redactaban su versión oficial, los vecinos comenzaron a hablar entre ellos. Había historias viejas sobre ese sector de la sierra, relatos contados a los niños para que no anduvieran solos por los cerros. No eran cuentos de miedo, eran advertencias. Algunos afirmaban que en esa parte del monte, lo que entra no vuelve por voluntad propia. No describían monstruos ni espíritus. Describían silencios prolongados, animales que dejaban de pasar, personas que se internaban con seguridad y regresaban con la mirada vacía, caminando sin recordar nada. Una mujer mayor llegó,
desde un rancho cercano para traer comida caliente a los buscadores. Al enterarse de lo ocurrido, preguntó si los hombres desaparecidos habían entrado al sendero del arroyo del Venado. Cuando la policía le dijo que lo estaban investigando, la mujer se persignó y murmuró: «Entonces buscan en el lugar que no se debe». La autoridad desvió la conversación, afirmando que los rumores entorpecían el operativo. Pero la mujer no estaba asustada, solo estaba convencida de que lo que buscaban no se encontraba siguiendo pasos, sino evitando ciertos caminos. Un vaquero de edad avanzada contó algo que no figuraba en ninguna leyenda. Dijo que hacía décadas, durante una sequía, un grupo de ganaderos se internó para buscar agua subterránea. Regresaron después de 2 días sin encontrar nada. Pero lo extraño no fue el fracaso. Lo extraño fue cómo regresaron, caminando en fila, mirando al suelo, sin responder preguntas. Ninguno volvió a hablar del tema. Sus familias se los llevaron lejos y nunca regresaron a esa sierra. No había terror en ellos, había agotamiento y obediencia. La policía rió al escucharlo, pero nadie del pueblo se atrevió a sonreír. Mientras los lugareños compartían historias, la policía redactaba informes que omitían detalles. Los agentes se preocupaban más por la presentación del caso que por entenderlo. Querían una explicación que no cuestionara su capacidad. Una desaparición por caída, desorientación, huida voluntaria. Cualquier teoría que evitara ver la hebilla colocada, la piel seca en la roca, el viento sin lógica. Un joven agente, el mismo que había encontrado la hebilla, preguntó si no deberían reportar la marca extraña. Su superior lo miró fijamente y dijo: «Un caso sin misterio se cierra más rápido». El desprecio hacia las versiones locales generó una división silenciosa. Los vecinos decidieron guardar lo que sabían. No valía la pena compartirlo con quienes pensaban que el monte podía entenderse con mapas oficiales. Ellos, en cambio, entendían que la sierra no se explica, se respeta, y que lo que ocurre en ella no se resuelve con teorías, sino con límites. Un joven leñador intentó indicar que, si los cazadores habían seguido algo, no fue por voluntad, fue por atención. Como si algo en la sierra no atacara, no llamara, pero se hiciera notar. No era una trampa, era una presencia que no necesitaba amenazas, solo necesitaba ser vista. El día avanzó con un silencio pesado. Era distinto al silencio de la madrugada. Ya no era ausencia, era observación. Como si el monte estuviera esperando que los hombres decidieran su siguiente paso. La policía realizó cálculos, midió radios de búsqueda, dividió zonas del terreno con cuerdas. El protocolo era claro, lógico, eficiente e innecesario. No había nada que buscar en un lugar donde el rastro no debía encontrarse. Y así, mientras la autoridad preparaba otra exploración, los vecinos, observando la sierra desde lejos, comprendieron algo que la policía aún se negaba a aceptar. Allí no había personas perdidas. Había personas que decidieron seguir algo que no se puede explicar. Y lo más peligroso que podían hacer no era entrar a ese lugar, sino intentar comprenderlo. Cuando comenzaron a tomar fotos del suelo alterado, ocurrió algo que congeló la voz de todos. La tierra junto a la fogata emitió un leve crujido, como si se desmoronara desde adentro. No fue un temblor, no fue un derrumbe, fue un sonido seco, similar a un hueso partiéndose bajo presión. Las grietas alrededor del fuego se expandieron unos milímetros. Nadie se movió, nadie quiso tocar el suelo de nuevo. No era un fenómeno natural, era reacción, era respuesta. Los perros, que descansaban a cierta distancia, se levantaron al unísono, mirando el campamento con el pelaje erizado. No ladraron ni huyeron, solo observaron, como si esperaran que algo emergiera, como si supieran que la tierra se había comportado como un cuerpo y no como un terreno. Los vecinos se quedaron quietos, tensos. Los agentes sacaron sus armas sin saber contra qué apuntar. No había movimiento visible. Lo único que se movía era el silencio. La grieta principal se detuvo pocos segundos después, como si el suelo hubiera decidido retroceder.
No había viento, no había animales, no había explicación. El oficial a cargo ordenó a todos que salieran del campamento, afirmando que el terreno podía derrumbarse. Nadie lo contradijo, no por respeto a su autoridad, sino porque todos comprendieron algo que nadie estaba dispuesto a decir. El campamento había retenido a los hombres y ahora rechazaba a los buscadores. Se alejaron lentamente, sin hablar, sin mirar atrás. Mientras lo hacían, la luz del atardecer cayó de forma desigual sobre la tierra, como si el sol evitara iluminar el centro del campamento. Una sombra perfecta cubría la fogata y sus grietas, aunque no había árboles ni montículos, ni nada que la proyectara. Era una sombra quieta, exacta, precisa. Una sombra que parecía no depender de la luz. Y aunque nadie quiso admitirlo, todos sintieron lo mismo. El lugar no estaba vacío, estaba conteniendo algo, algo que no quería ser encontrado, pero tampoco quería ser ignorado, algo que no necesitaba moverse para estar allí. Cuando comenzaron a tomar fotos del suelo alterado, ocurrió algo que congeló la voz de todos. La tierra junto a la fogata emitió un leve crujido, como si se desmoronara desde adentro. No fue un temblor, no fue un derrumbe, fue un sonido seco, similar a un hueso partiéndose bajo presión. Las grietas alrededor del fuego se expandieron unos milímetros. Nadie se movió, nadie quiso tocar el suelo de nuevo. No era un fenómeno natural, era reacción, era respuesta. Los perros, que descansaban a cierta distancia, se levantaron al unísono, mirando el campamento con el pelaje erizado. No ladraron ni huyeron. Solo observaron, como si esperaran que algo emergiera, como si supieran que la tierra se había comportado como un cuerpo y no como un terreno. Los vecinos se quedaron quietos, tensos. Los agentes sacaron sus armas sin saber contra qué apuntar. No había movimiento visible. Lo único que se movía era el silencio. La grieta principal se detuvo pocos segundos después, como si el suelo hubiera decidido retroceder. No había viento, no había animales, no había explicación. El oficial a cargo ordenó a todos que salieran del campamento, afirmando que el terreno podía derrumbarse. Nadie lo contradijo. No por respeto a su autoridad, sino porque todos comprendieron algo que nadie estaba dispuesto a decir. El campamento había retenido a los hombres, y ahora rechazaba a los buscadores. Se alejaron lentamente, sin hablar, sin mirar atrás. Mientras lo hacían, la luz del atardecer cayó de forma desigual sobre la tierra, como si el sol evitara iluminar el centro del campamento. Una sombra perfecta cubría la fogata y sus grietas, aunque no había árboles ni montículos, ni nada que la proyectara. Era una sombra quieta, exacta, precisa. Una sombra que parecía no depender de la luz. Y aunque nadie quiso admitirlo, todos sintieron lo mismo. El lugar no estaba vacío, estaba conteniendo algo. Algo que no quería ser encontrado, pero tampoco quería ser ignorado. Algo que no necesitaba moverse para estar allí. Con el campamento rodeado por grietas y una sombra inexplicable, la policía decidió trasladar el puesto de operaciones a un terreno más firme, a unos 30 metros de distancia. Instalaron una mesa plegable, algunas sillas y comenzaron a clasificar objetos personales, hallados la noche anterior. Mochilas, cintas para afilar cuchillos, un cartucho de escopeta sin usar, una cantimplora a medio llenar y un sombrero que todavía conservaba sudor seco en la cinta interior. Todo era común, todo era normal. Pero la normalidad, en ese conjunto, generaba más preguntas que respuestas. Cuando el joven agente encargado de la inspección abrió una de las mochilas, encontró algo extra, un pequeño trapo de color marrón oscuro, arrugado y endurecido. Al principio creyó que era cuero viejo o tela impregnada en tierra. Lo colocó sobre la mesa y trató de estirarlo. El material no cedió. Se desmoronaba en pedazos diminutos, como si estuviera seco hasta el extremo. El agente se detuvo. Lo observó con detenimiento.
y notó algo perturbador en los bordes. No eran hilos lo que formaban la estructura del trapo. Eran fibras delgadas, quebradas, similares a piel reseca. Un vecino se acercó para mirar mejor. No dijo nada, pero su expresión cambió. Tomó una ramita y movió uno de los fragmentos del material. La dureza era desigual. Algunos pedazos eran rígidos como corteza, otros se quebraban como escamas. El color no era uniforme. Tenía tonos rojizos apagados. El agente quiso justificarlo, diciendo que quizá era carne seca para cebo. Pero no olía a carne. No olía a nada, ni siquiera a tierra. Era un fragmento sin rastro, sin identidad, como si hubiera perdido todas sus características, excepto la forma, o como si hubiera sido parte de algo que nunca debió ser tocado. Otra agente curiosa colocó un fragmento bajo la luz natural para examinarlo. Entonces notó algo más inquietante. El material parecía haber sido estirado, como un pedazo de piel arrancado bajo tensión. Pero no tenía humedad, no tenía sangre, no tenía tejido vivo. Era como la piel de una fruta olvidada al sol por semanas. Pero no era vegetal. No era animal en ningún sentido familiar. Era una materialidad sin origen claro. Un resto seco de algo que tuvo forma, pero no vida. Algo que conservaba superficie, pero no identidad. Mientras discutían qué hacer con el fragmento, el joven agente que lo había encontrado comenzó a frotarse el antebrazo inconscientemente. Primero fue un gesto leve, luego insistente, como si algo le picara bajo la piel. Uno de sus compañeros le preguntó si le ocurría algo. Él dijo que sentía un cosquilleo, una presión ligera, como si el brazo se hubiera adormecido demasiado rápido. Se revisó la piel. Estaba normal, sin marcas, sin irritación. Solo un hormigueo persistente que parecía avanzar, como si el contacto con el objeto hubiera dejado algo que no se podía ver. Un vecino le sugirió que se lavara con agua salada, pero la policía se negó a usar remedios locales. En cambio, el agente se lavó con agua corriente. Nada cambió. El hormigueo aumentó. Escaló hasta el hombro, luego hacia la nuca. No había dolor, pero sí una sensación extrañamente húmeda debajo de la piel, como si algo estuviera recorriendo el cuerpo por dentro, una humedad que no existía por fuera. La tensión aumentó entre los presentes. Uno de los policías decidió guardar el fragmento en una bolsa sellada, sin describirlo con detalle en el acta. Solo anotaron: tela deteriorada, posiblemente cuero. Nada más. El joven agente dejó de sentir el hormigueo después de unos minutos, pero su expresión cambió. Se volvió más silencioso, evitando mirar al campamento directamente. No dijo que estaba asustado, no dijo nada. Sin embargo, el resto lo notó. Había adoptado la misma actitud con la que regresaron los ganaderos décadas atrás. Según el relato del vaquero, miraba el suelo. No hacía preguntas, solo obedecía. Lo que había estado en esa mochila no era piel, no era tela, no era carne, era otra cosa. Algo reseco, sin olor, sin consistencia clara. Algo que había estado demasiado cerca de personas que ya no estaban. Y aunque la policía intentó descartar su importancia, el material ya había dejado su efecto. No en ellos, sino dentro de uno de ellos. Sin ruido, sin heridas, sin sangre. Solo una presencia silenciosa, capaz de adherirse. La mañana siguiente fue más fría de lo habitual para la región. No había viento ni humedad. El aire era seco, áspero, como si hubiera pasado por un filtro de tierra antes de llegar a los pulmones. La policía anunció que limitarían la búsqueda a un último reconocimiento superficial en las barrancas cercanas. La decisión no era fruto de nueva información, sino del cansancio. Buscar a los cazadores ya no era prioridad. Lo importante ahora era cerrar el caso con una explicación que no generara preguntas. Los vecinos intentaron insistir, una vez más, en revisar la zona del sendero prohibido, no para explorarlo, sino para confirmarlo. Querían saber si la tierra había cambiado, si las grietas seguían creciendo, si alguien o algo se había vuelto. La policía se negó. Una orden breve y final. Ese camino queda descartado. El vaquero que les había contado la historia de los ganaderos hizo solo un comentario.
Cuando uno decide no mirar, el monte se queda tranquilo. Los agentes interpretaron la frase como superstición. No era superstición. Era experiencia. La búsqueda en las barrancas duró apenas 2 horas. No se encontraron restos humanos, ni ropa, ni armas, ni señales de lucha. El terreno era estable, con vegetación intacta. No había marcas recientes, no había rastro de caída. Era evidente, para todos excepto para la policía, que los cazadores no estaban allí desde el principio. Esa zona era perfecta para justificar un informe, no para encontrar personas. Era un escenario limpio para encerrar una historia sucia. Durante la inspección final, el joven agente que había sentido el hormigueo en el brazo caminaba en silencio. No participaba activamente, no opinaba. Solo seguía al grupo con pasos tranquilos, como si no necesitara ver nada más. No mostraba miedo, tampoco curiosidad. Su mirada era la de alguien que había terminado un trabajo, aunque no hubiera hecho nada. Uno de sus compañeros intentó bromear con él, pero el agente apenas respondió con un asentimiento lento. Alguien más notó que llevaba la mano cerca del bolsillo donde guardaba la bolsa, sellada con el fragmento seco. No la había soltado desde que la guardaron. A mediodía, la policía dio por concluido el caso. Desaparición probable por accidente en terreno hostil. Esa fue la frase oficial. Nadie en el pueblo la creyó. Nadie la discutió. No tenía sentido discutir con quienes habían decidido que la verdad debía caber en un informe breve. Los vecinos solo observaron en silencio, mientras las patrullas se alejaban por la carretera. El aire parecía retener el ruido de los motores, como si el sonido no quisiera disiparse. Antes de retirarse, la mujer mayor que había llevado comida al campamento dijo algo a la distancia, sin alzar la voz, mirando al joven agente. Cuando te llaman, no es para que regreses, es para que no te vayas. Él la escuchó. No respondió. Solo se quedó quieto durante un segundo más de lo normal, como si esa frase hubiera rozado algo que llevaba dentro. Días después, los lugareños comentaron que vieron al mismo agente regresar a la sierra a pie, sin uniforme y sin arma. No buscaba nada. Solo caminaba hacia el mismo sendero que no debió tocarse. Nadie lo detuvo. Nadie lo acompañó. Lo dejaron ir como se dejan ir las cosas que ya no pertenecen a la gente, sino al monte. La policía negó haber perdido a un agente. Dijeron que se había tomado licencia. Dijeron muchas cosas. Ninguna importó. El caso quedó archivado con poca documentación y ninguna evidencia concluyente. Sin embargo, los vecinos recordaron un detalle que nadie incluyó en el expediente. La tierra había cambiado. La grieta en el campamento no se cerró. Creció con los días, del ancho de un dedo al ancho de una palma. Y la sombra fija siguió en el mismo lugar, sin árbol, sin piedra, sin nada que pudiera proyectarla. No había desapariciones sin cuerpo. No había pruebas del sendero seco. No había explicación para la piel marchita. Pero había algo innegable, algo visible, aunque nadie quisiera escribirlo. Los cazadores no se perdieron en la sierra. Se quedaron en ella, no como cuerpos, no como rastros, no como muertos, sino como parte del lugar. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar este caso. Apóyanos suscribiéndote para llegar a los 1000 suscriptores y dejando tu like.